Buenas, pues hoy vamos a hablar de la ingletadora, cortadora de ángulos, eléctrica, posiciones a distintos grados y bueno, vamos a hablar un poquito de tema de seguridad, de tema y consejos de algunos tips para que tengáis en cuenta para evitar meter las manos en el disco. Y bueno, pues esta es una máquina igual que las sierras de mesa, muy habitual en los centros de carpintería. Y esta, a diferencia de la mesa de corte, es la que más incidencias y la que más accidentes crea. El estar siempre con máquinas implica estar centrado, a no beber en absoluto, ni tema de drogas ni qué decir. Es un tema muy importante y las manos no somos como la colita del lagarto que nunca crecen. O sea que ojito y mucho cuidado con eso. Vamos a explicar un poquito las guardas o lo que tiene la ingletadora. Muy importante la ingletadora, el sobredisco o mesa de corte. Vamos a poner el segurito para que no se nos levante. Hay muchos que por tema de, bueno, es que así adelanto tiempo, vamos a quitar el protector, que no pasa nada. Y bueno, pues esto es uno de los problemas que, bueno, cuando estamos trabajando o pasamos la mano tal, si está el disco abierto, raca. Adiós manita, o adiós dedos, o adiós brazo, o adiós lo que sea. Vamos a empezar por aquí. En este tema, a ver que centre la cámara un poquito, por ahí. En este tema tenemos lo que es el disco, podemos subir y bajar la plataforma. Siempre es muy conveniente cuando estamos trabajando, cortando cualquier pieza, que el disco no sea o no sobresalga excesivamente porque no es necesario. Otra de las cosas que cuantos más dientes trabajen sobre la madera, mejor y más eficiente será el corte. Partiendo de esa base, otra de las cosas que hay muy importante y que mucha gente quita es esta pieza. Esta pieza está atornillada a la máquina y es para evitar que se cierre el corte, o desde mi punto de vista, aunque digan otros lo contrario, esto lo que hace es cuando estamos cortando una pieza, si no tenemos esta guía que lo que hace es evitar que cuando entre la pieza se nos desvíe a un lado o a otro, lo que hace es guiarnos para que vaya recto. ¿Qué se consigue con esto? Pues que cuando estamos cortando tengamos una guía, una referencia y que no doblemos para un lado o para el otro. Incluso y con esto, si hiciéramos mucho giro en la tabla, podría llegarnos a botar directamente porque se cierra el corte, nos empujaría y nos daría en la tripa, en el pecho, donde pillase, y como estamos haciendo fuerza, racatrá, metemos la mano y adiós normalmente, pues toda esta parte, estos dos últimos deditos, bye bye. Muy en cuenta tener esto y esto puesto en la ingletadora. Otro de los problemas que tienen las ingletadoras y debido a esto, este pequeño ángulo y toda esta zona muerta o este triángulo, que en algunos sitios le llamamos el triángulo del corte o el triángulo de la muerte de la ingletadora, este triángulo es muy conflictivo. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos a cortar piezas, si las piezas son muy chiquititas y tienen algún reborde, algún nudo y algún tornillo o algún clavo, que hay a veces que vienen incluso en la madera maciza sin verlo, lo que hace es, al tener tanto vano, ¿veis? Se nos mete para adentro. ¿Qué pasa con esto? Que cuando se mete para adentro y estamos bajando el disco, ¿qué es lo que hace la mano? Racatrá. Cuando hacemos esto, el corte más normal en la ingletadora es que sea el que veis en la línea. Como estamos agarrando la pieza y nos la voltea la máquina porque da muchas revoluciones, normalmente esto es lo que se suele llevar, estos tres dedos, incluso este, lo que se suele llevar el disco cuando cortamos. Así que mucho respeto con esta máquina. Pequeños trucos o tips para que esto evite pasarnos. Nada, que no soy capaz de ponerlo en su sitio. ¡Hostia ya! Ahí se queda. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando cortamos es que la pieza que vayamos a cortar tenga una buena base. Es decir, como veis, esto está
pues muy levantado. Si nos tenemos que poner a preocuparnos de sujetar aquí, de que esto no se nos baje, ni que nos suba, ni que demás, vamos a poner una pieza en la plataforma de corte de abajo y vamos a intentar buscar algo que se nos quede para que cuando apoyemos el listón tengamos toda la base, para que tengamos el soporte y no nos esté cimbreando el palo. ¿Qué conseguimos con esto? Pues hacer un corte más limpio, más a escuadra y que no haya ningún tipo de problema en ese sentido, ¿vale? Ahí. Otro de los truquillos y de las cosas, además de esto, que es muy importante, y de no arrimar la mano dentro del círculo o evitar ponerla, si queréis cortar algo que sea rápido y demás, tenemos los pequeños sargentos, agarramos la pieza, la sustentamos o la sujetamos con el gato y pegamos el corte. Cuando hay que hacer cosas muy finitas, como tenemos el triángulo de la muerte o que se le llama así particularmente, vamos a evitar que haya problemas en ese sentido y vamos a crear un mártir. Un mártir es una pieza sobre la cual trabajaremos y evitará que tengamos ningún tipo de accidente. En este caso cogemos cualquier pieza de lo que tengamos en el taller, cualquier retal, y lo sujetaremos con dos gatos. ¿Qué vamos a hacer así? Vamos a poner esta piececita por aquí, vamos a poner bien centradita y vamos a poner esta piececita por aquí. Y una vez que lo tengamos fijado, ya no va a haber sitio por donde se nos vaya o vayamos a perder el equilibrio o la zona un poco de precisión para que no se nos mueva ninguno de los listones que vayamos a cortar. Vamos a ver si encuentro un listoncillo para cortar que sea pequeño, que no implique mucho riesgo, para que veáis un poquito de lo que se trata. Tenemos un listón de madera de pino y a ver si hay algo más chiquitito por aquí. Mira, para lo que es, y además bien ideal, una regleta de luz de las que podemos tener todos, tanto adhesiva como no, y vamos a hacer las pruebas para que lo veáis. Siempre que trabajemos con la máquina tocando, poniendo y demás, por si acaso damos en el interruptor, muy importante que esté la máquina desenchufada. Así que ahora vamos a enchufarla. Y ya tenemos la máquina enchufada, ¿vale? Vamos a hacer un corte. Sujetamos la pieza. Ya tenemos el mártir preparado. Vamos a coger un listoncito, imaginaros que es madera o el material que sea. Otra de las cosas que este disco es un disco Z, es un disco de inclinación -1 de corte, por lo cual corta también hasta aluminio, no hierro y acero, pero sí que corta aluminio. Vamos a poner la piececita, como os digo, sujetar bien. No os metáis tampoco la mano aquí porque es innecesario, tampoco es obligatorio meter la mano. Si la pieza se rompe se puede sustituir, si la mano se corta, aquí no hay vuelta de hoja. Como veis, el corte queda perfecto. ¿Por qué? Porque tengo una pieza detrás que me sujeta y me sustenta todo esto. Ahora vamos a hacer este mismo corte que acabáis de ver sin esa protección. Quitamos el gato, quitamos la pieza, quitamos el otro gato, quitamos la pieza y vamos a cortar igual, de la misma manera. Apoyamos, vemos la esta, sujetamos. Bueno, pues como veis, este golpe, al tener vibraciones, no sé si lo habéis escuchado cuando estaba bajando el disco, veis cómo ha esportillado.
Bueno, pues esto es debido sobre todo a lo que estamos hablando. A que si hay una pieza detrás sujetando, no va a pasar nada, pero si no tenemos un soporte detrás, como veis, si aquí hubiese puesto una maderita, esto evitaría que hubiese saltado este cacho, como veis. Así que chicos, muy importante tener mucho cuidado con esta máquina, tenerla mucho respeto y no quitéis ni las protecciones que tiene, ni las guardamanos que lleva. Este es otro tipo de seguro. Como vamos a trabajar y vamos a tocar para explicar este seguro que no lo he explicado, vamos a desconectar la máquina, ¿vale? Cuando estamos trabajando en esto, este seguro, pues igual, muchos de los carpinteros cogen, lo quitan porque dicen que les estorba, porque bueno, evita a veces cuando vamos a cortar que nos pegan la madera y nos evita el bajar el corte del todo. Y muchos de ellos pues cogen y quitan este protector. Este protector es muy, pero que muy importante, ¿vale? Este protector tiene un seguro la máquina, para el cual hay que apretar y se quita, se sube para arriba. El trabajar así, pues como veis, está todo expuesto. Por lo cual, la mano, como decimos, siempre guardadita y siempre protegido, para que en caso que toquemos, incluso tocando aquí abajo, llegaríamos a tocar el disco, como veis. ¿Veis que hay casi 1 centímetro de holgura? De lo que es mi mano y mi dedo hasta lo que son los dientes del disco. No quitéis los protectores de la máquina. Por favor, lo digo, de verdad, que si no os pongo, pero vamos, las velas negras y lo que haga falta. Mucho cuidadito con esta máquina, ¿vale? Tenerla, como os digo, el respeto que se merece.